Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Deben votar los militares? Esa es la nueva controversia pública que hay en Colombia. Recordemos que la fuerza pública está integrada por 450.000 efectivos entre todas las armas. Sin duda y proporcionalmente a la población puede ser una fuerza pública de las más robustas que hay en el continente, desde luego, y en el mundo, que se lleva además un porcentaje muy significativo del presupuesto nacional. Es el segundo, exactamente después del tema de la educación. Es que se ha sorprendido precisamente en los últimos días a la opinión pública con un proyecto de ley reformatorio del artículo 219 de la Constitución Nacional para cambiar una decisión que existía desde el año de 1930, porque antes los militares en Colombia y la policía podían votar, podían elegir, pero eso, por la violencia y por cualquier cantidad de circunstancias de esa época, en ese momento se prohibió hasta la fecha. Como quiera que ya se ha dado un paso grande en el avance de los acuerdos de paz en La Habana, que el país está esperando su definición en las próximas semanas, entonces se ha presentado este proyecto reformatorio, porque realmente reforma la Constitución y exige un tratamiento especial. Dos invitados. El general Adolfo Clavijo, general en retiro, que tiene una hoja de vida verdaderamente brillante, de gran consagración. Fue rector de la Universidad Militar aquí en la ciudad de Bogotá, Nueva Granada, fue decano de ingeniería. Él es ingeniero, además, es estudioso, tiene 7 libros. Los 2 últimos sobre el conflicto colombiano. Es analista, es conferencista, es un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de las fuerzas militares en Colombia. Y tenemos al doctor Alfredo Rangel, él es senador de la República por el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, ha sido columnista de prensa, profesor universitario, es un gran polemista, y vamos a preguntarles, a ver, para que recibamos elementos de juicio, si realmente en la coyuntura actual puede ser sano, puede ser conveniente o no que los militares voten. Hecho que ocurriría después del año 2018, que no vale para este plebiscito si se llega realmente a dar la refrendación de los acuerdos de La Habana por esa vía y sale exitosamente, porque ese tema no está a la consideración de los colombianos. Sería para el año 2018, después de que el presidente envíe al Congreso de la República el paquete legislativo que desarrollaría la implementación del acuerdo con las FARC. General, gracias. Bueno, hay algunas consideraciones que recomendarían que sí voten los militares. Esas recomendaciones que votaron en una época, como usted ya lo dijo, y la otra es que hay varios países, solamente 4 países de Latinoamérica no tienen el voto. Paraguay, Honduras, Guatemala. No, Paraguay lo tiene. Paraguay, hay 4 sí, que no lo tienen. Sí, Honduras, Guatemala, República Dominicana, se me pasó el otro. Bueno. Creo que es Paraguay. Paraguay. Paraguay no tiene. Paraguay, Colombia, Paraguay, sí. Bueno, correcto. Bien. Los otros sí lo tienen. Entonces, esos aspectos serían muy positivos. Sin embargo, la situación que en este momento se lleva a cabo en el país no aconseja de ninguna manera que se le dé el voto a los militares. A pesar ahora. de que sea después del año 2018. Lo que pasa es que puede ser después del año, no para las elecciones del 2018 todavía, porque sería muy fresco. Sería sí para después de las elecciones del 2018, pero bajo estudios muy, muy detallados, muy minuciosos, y que no se necesite que cada nada tiene que estarse o reformando el artículo o actos legislativos para ponerlo, para no ponerlo, etcétera. Entonces, eso requiere un estudio con participación de los militares sobre cómo se llevaría a cabo, porque tiene muchos intríngulis, muchos, el voto del militar. Bueno, si se aprobara en el Congreso esa reforma constitucional del artículo 219, ¿eso implicaría una reglamentación
Porque ¿quién tomaría más adelante la decisión a partir de qué fecha, por ejemplo? Por eso, es un acto legislativo que reforme el 219. Pero como le digo, no es el momento, no es oportuno ¿Por la qué? situación por la situación política que se está jugando, por las adversidades que tiene el país y por los compromisos que tiene la fuerza en este momento, más unas presiones indebidas y cosas por el estilo. No es procedente, es decir, no es oportuno hacerlo, como dice usted, antes del 2018, ni siquiera para que se vote en el 2018. Habría otras cosas para considerar. ¿Y usted qué opina, senador Alfredo Rangel? Muchas gracias, Darío. Yo creo que hay que hacer una advertencia, digamos, una información para los televidentes. Esta es una iniciativa que presentó el senador Roy Barreras, que es una figura muy destacada. De hecho, ha sido hasta hace unos pocos días el presidente del partido de la U y está asesorando al gobierno colombiano en los diálogos de La Habana. Me parece que esta iniciativa del senador Roy Barreras es muy oportunista, además de inoportuna. Es oportunista porque a pesar de que este proyecto de reforma constitucional no va a tener efectos inmediatos en el plebiscito, sin embargo, su aprobación estaría condicionada, su trámite estaría condicionado a que se aprueben los acuerdos de La Habana. Así lo dice en el artículo 2. El presente acto legislativo entrará en vigencia si la ciudadanía, mediante voto popular, refrenda el acuerdo final. O sea, está condicionado. Yo creo que eso induciría, digamos, no a los militares, porque no pueden votar, sino a las familias de los militares, o se buscaría el voto de aquellos familiares de los militares que sí desean inmediatamente el voto militar para que participen votando sí en el plebiscito. Entonces yo veo ahí, digamos, como una manipulación electoral que es altamente inconveniente. ¿Por qué no se presentó antes? ¿Por qué no se presenta después del plebiscito? Etcétera. Así veo una falla, digamos, de oportunismo en el momento en que se presenta esta iniciativa. Eso de un lado. De otro lado, me parece sí inoportuna, además de las consideraciones que ha hecho el general, por otras consideraciones que tienen que ver con nuestro sistema electoral en Colombia. El sistema electoral en Colombia adolece de credibilidad entre la ciudadanía, adolece de confianza, no es suficientemente transparente, tiene una enorme cantidad de vicios, de politiquería, de clientelismo, de corrupción, lo que hace, digamos, vulnerable el eventual voto para los militares, los miembros de la Policía Nacional, de ser también, digamos, como botín de clientelistas, de corruptos, de politiqueros. O del gobierno de turno. O del gobierno de turno, claro, sí, que entraría a manipular el voto militar en su favor. Aquí hay unos políticos muy reconocidos en Colombia por sus mañas, digamos, y su truculencia, la compraventa de votos, la influencia ilícita en la voluntad de los electores, y comúnmente en el lenguaje de la calle se llaman los ñoños y los musas. Yo no quiero ver a los ñoños y a los musas prometiéndole a los soldados de un batallón construirles una piscina a cambio del voto, o cosas por el estilo. La milicia, las fuerzas militares son organismos jerárquicos, y yo tampoco quiero ver a las jerarquías militares, a los mandos militares manipulando el voto de sus subordinados. Pero en el proyecto no se habla de que pueden ser deliberantes, porque eso está prohibido desde el año 30. Claro, se entiende que no van a ser deliberantes, que no van a poder hacer propaganda electoral abierta, que no van a poder pertenecer a partido político alguno, etcétera. Solamente se les consagra el derecho al voto. Al voto. Pero un sistema electoral con todas esas fallas, con todos esos problemas, creo que no es conveniente. Humanos somos. Humanos somos. No. Y las elecciones, digamos, adolecen de muchos problemas en Colombia. El sistema electoral. Yo creo que habría que hacer un sistema electoral, reformar el sistema electoral primero, antes de darle el voto a los militares. Ya regresamos. Hacerlo entonces más transparente y hacerlo más creíble antes de darle el voto a los militares. Ya regresamos porque pareciera haber una coincidencia en la inoportunidad de la presentación de esta reforma constitucional en Colombia.
¿Seguirá adelante realmente esta iniciativa y la acogerá el presidente de la República? En el alto gobierno sabemos, y así se ha manifestado públicamente, hay como división de opiniones. Usted, que ha sido asesor del Ministerio de la Defensa en varios momentos, que ha estado en contacto permanente con los militares desde la rectoría de la Universidad Militar Nueva Granada y también desde la Facultad de Ingeniería, y que es un estudioso del tema, ¿qué siente al interior de la fuerza pública? ¿Ellos ven con simpatía esta posibilidad o es un tema que no les importa o que no prefieren tratar? Bueno, realmente, soy sincero, no he consultado con ninguno en servicio activo. No conozco el pensamiento de ellos. En este momento estoy solamente diciendo lo que a mí me parece, con base en antecedentes y con base en el conocimiento que tengo de los desarrollos institucionales en diferentes formas. ¿Tampoco con oficiales en retiro? Con muy pocos, pero sí, con ellos sí, y ellos no están de acuerdo con la propuesta del voto en este momento. No es absolutamente nada oportuno. Inclusive el doctor Alfredo no habló de algo muy singular que se presenta aquí, que es como buscar un equilibrio. A las FARC se les han dado una cantidad de prebendas y ahora se quiere pensar que el voto militar es una prebenda que va a equilibrar lo que se está haciendo, los beneficios que se están otorgando a las FARC. De manera que eso también es bueno considerarlo, tenerlo en cuenta. Pero yo sí repito y muy claro en que debe hacerse estudios bien detallados, bien minuciosos. Antes de proceder a dar el paso. Antes de proceder y que sean el tiempo que se necesite, a ver si sí sirve o no sirve. Y no seguir lo que otros países hacen. Las situaciones son en cada actuar caso autónomamente. Y las situaciones son sumamente distintas. General, o sea, Sí. no por correr mucho amanece más temprano. Es correcto, sí, correcto. Entonces no se debe hacer. Inclusive por ahí había una idea de algunos oficiales retirados de que más bien participen en las elecciones militares retirados. Eso me lo han explicado con algún valor grande que tiene. Pero eso ha sucedido en el pasado. Sí, han salido algunos. Actualmente Actualmente no, ahorita tienen no. votos los militares retirados, sí, obviamente. Sí, correcto, pero tienen... Y han salido electos también. Sí, han salido electos, sí. Claro. Sí, pero se buscaría que sea una fuerza un poquito mayor por lo siguiente. El militar es una persona muy profesional y está formado con aspectos morales y éticos que le van a permitir realmente un servicio bien honesto y justo a la comunidad. Pero más que todo, los militares lo que tienen en este momento es un conocimiento de lo que es la seguridad nacional. La seguridad nacional ha estado en este momento muy debilitada y prácticamente herida desde hace muchos años. Y los gobiernos, o mejor el Estado, porque aquí tenemos que ver los tres poderes, el Estado no ha sabido reforzar o manejar la seguridad nacional en todo sentido. Se ha buscado con algunas leyes de seguridad y defensa que eso se haga por intermedio del sector defensa, pero el sector defensa solamente tiene una misión y una capacidad. Y la seguridad nacional, como el desarrollo, que es el otro fin último del Estado, tiene que ser una cosa nacional, que todos participen y que todos se defiendan dentro de su radio de acción y dentro de su límite de objetivos que trabaja. Senador Rangel, en su proselitismo político, en sus giras a las distintas regiones de Colombia, en sus discusiones al interior del Congreso de Colombia, ¿siente que esto va calando o que realmente un tiro al aire? Yo he visto como poco ambiente favorable a esta iniciativa. En general, entre los colegas en el Senado, la Comisión Primera, he visto que se critica esta iniciativa por inoportuna, digamos, ese es como el calificativo más corriente, ¿no? ¿Por qué no esperar más bien un tiempo para, dicen unos, para tener un país más normalizado, ya en el posconflicto, cuando no haya grupos terroristas, cuando no haya narcotráfico o se haya reducido pues a su mínima expresión, cuando no haya BACRIM, etcétera, etcétera, tantos elementos perturbadores, digamos, del ambiente?
cuando no haya esa enorme cantidad de falencias del sistema electoral, cuando seamos un país un poco más normalizado, digamos, pensemos en eso. Y, digamos, he visto como pocas, digamos, objeciones de fondo, digamos, y me incluyo. Yo creería que los militares, los policías aún más, porque según la Constitución son civiles armados, que tienen una misión especial, etcétera, pero siguen siendo civiles. Y deberían, digamos, en abstracto, filosóficamente hablando, tener pues el derecho al voto. Ellos que exponen la vida por la patria, por la democracia, pues deberían tener el derecho para decidir también los asuntos de la democracia mediante el voto, que es el instrumento que le da la democracia a todos los ciudadanos. Eso en general, pero hay que ver, como estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca, pues hay que ver las circunstancias que hacen deseable o indeseable ese buen propósito en este momento. Yo insisto, los militares, incluso hablando pues con personas de las fuerzas militares, de los mismos oficiales retirados, no están reclamando, digamos, como una gran exigencia que les otorguen, que les devuelvan el derecho al voto. Los tomó de sorpresa. Los tomó de sorpresa, Sí, no fueron correcto. no fueron consultados, y ahí hay una falla pues también en el trámite de estos proyectos que son tan críticos y que tocan tantas fibras sensibles, deberían ser objeto de consultas, de sondeos antes de presentarse y tirarse así como globos al aire, a ver qué pasa. Yo diría que la reforma al sistema electoral es absolutamente fundamental antes de proponer estas iniciativas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en países de Europa, participan los militares con voto por correo o mediante el voto electrónico. Mecanismos, digamos, que ayudan a darle al voto militar, digamos, en los cuarteles, incluso desde el extranjero. Las fuerzas militares de Estados Unidos participan en las votaciones de Estados Unidos mediante correo, voto por correo. Pero ¿cuál fue la eso le da, digamos, mucha transparencia, le da mucha limpieza, le da mucha pulcritud. Pero estamos lejos todavía de eso. Estamos lejos. Yo creo que deberíamos llegar, por ejemplo, a una reforma que introduzca el voto electrónico o el voto por correo, digamos, eso está inventado. Eso está inventado, esa tecnología, esa logística, eso está inventado. Primero limpiemos el sistema electoral, hagámoslo más transparente antes de proponer estas iniciativas que podrían tener consecuencias no deseadas en un buen propósito, con consecuencias absolutamente indeseables. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional con nuestros dos invitados del día de hoy. Regresamos. ¿Es viable, es oportuno o no el voto de los militares en Colombia después del año 2018? Si así se refrenda en el plebiscito por la paz, como ha propuesto el partido de la U y el expresidente de esa colectividad, Roy Barreras, esa es la discusión. ¿Qué pasaba en Colombia antes del año 30 que obligó en ese momento al Congreso a decidir que no se podía, que había que suprimir, prohibir el voto a los militares? ¿Qué era lo que había sucedido? Seguramente ante las diferentes situaciones y circunstancias políticas se presentaron inconvenientes dentro de la institución. No los conozco, pero si al gobierno de Olaya lo llevó a prohibir eso y después a ratificarlo con un artículo en el gobierno de López, es porque realmente no estaba marchando ¿Se habían politizado situación. las fuerzas militares en ese momento? Totalmente, sobre todo la Policía Nacional. La policía era como un coto de caza electoral de los partidos o de los gobiernos de turno. Y entonces había una cuando el gobierno era liberal, la policía era liberal. Cuando el gobierno era conservador, la policía era conservadora y estaba al servicio del gobierno conservador. Eso degeneró a la larga en unas situaciones absolutamente críticas que desembocaron en la violencia política partidista en Colombia, entre liberales y conservadores, en donde la policía tenía un papel, digamos, fundamental en el sentido de ser casi la que echaba fuego pues, a la hoguera. Al Ministerio del Interior. Claro, claro. Momento, y estaba escrita al Ministerio del Interior. Por eso, parte de los acuerdos del Frente Nacional fue, digamos, mantener la apoliticidad, digamos, el carácter apolítico de las fuerzas militares, nombrar incluso un militar en el Ministerio de la Defensa o Ministerio de Guerra, que se llamaba en ese momento, para garantizar que no hubiera, digamos, una manipulación partidista de las fuerzas militares ni de la Policía Nacional, y se inscribió, claro, a la policía
dentro del Ministerio de Defensa, no solamente para lograr una mayor cooperación con las fuerzas militares en la guarda del orden público, sino para aislarla un poco del manejo político del Ministerio del Interior o del Ministerio de Gobierno en ese momento. Y yo creo que eso tuvo un buen efecto, una buena consecuencia. Las fuerzas militares se volvieron muy profesionales, ajenas, digamos, a las disputas partidistas, igual la Policía Nacional. Tenemos unas fuerzas militares y una Policía Nacional que son modelo, no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, de sometimiento al poder civil, de subordinación al poder civil. Y hay que mantener esa situación hasta que no haya garantías de que devolverles el voto nuevamente no introduzca factores perturbadores y consecuencias absolutamente indeseables como su politización o como que sean el botín de casa, pues, de los politiqueros, de los clientelistas o de los corruptos que abundan en nuestra dirigencia política y que son favorecidos por un sistema electoral que no es transparente. ¿Hay alguna otra experiencia en algún otro país que haya pasado por una etapa de violencia y que haya alcanzado un acuerdo de paz sobre el papel de las fuerzas militares? No les sabría decir con certeza, pero sí les puedo asegurar esto, que realmente la politización que existió entre liberales y conservadores y que llevó a la policía y de pronto a algunos militares a esa época a tomar un partido indebido en su debido momento, hoy no se presenta. Liberales y conservadores no existe, pero se están inventando una situación que no es correcta y que no es cierta. En semana dice de que los militares tienen una ideología anticomunista. No, no hay ideología anticomunista. Lo que pasa es que hay que defender el régimen democrático y es que más lo ataca es el comunismo. Pero no quiere decir que la ideología nuestra sea anticomunista. Lo que pasa es que la defensa que se está haciendo de la democracia es contra determinadas ideologías o determinadas tendencias. Eso sí hay que hacerlo y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ese es su papel. Sí, y seguramente no hay en este momento. Si nosotros nos vamos a la situación actual, hay un punto de divergencia muy grande, que es el plebiscito, sí o no. Punto. Pero ese se acaba. Eso pasa. Por eso es bueno lo que dice Alfredo, de que hagamos un estudio de todo el sistema electoral. Y ahí sí pues, se podría mirar la conveniencia o no del voto militar. Y si Colombia estará madura en ese momento. Y sobre todo si hay la conveniencia, si se ve que sí puede estar el voto militar, pues hay que estudiar cómo y en qué condiciones. Muy bien. Para efectos de que no se tengan problemas más adelante. Pues muchas gracias a nuestros dos invitados por su ilustración. Muchas gracias a usted, Darío, muy amable. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.